Buenos días. En primer lugar, desear que todos estéis bien, de salud y que en vuestras casas todo vaya muy bien. Saludar a todos los alumnos de didáctica de la geometría del grado de primaria, en la escuela de la Facultad de Educación. Y vamos a empezar, vamos a ver la lección del tema de medidas. El tema de medida, empezamos con las transparencias. Vamos a ir comentando las transparencias de este tema y iremos haciendo algunos ejercicios para, para ir avanzando en el temario y también entendiendo un poquito qué tipo de ejercicios son los que tenemos que aprender a hacer. Este tema tiene 5 apartados. En primer lugar, una introducción general a la medida. Después hablaremos de longitud y área, medición de ángulos, masa, peso, volumen y por último tiempo y dinero. Comentaremos estos apartados de manera unos más extensa, otros más breve, ya veremos. El primer apartado es introducción general a la medida. Bien, pues como primera introducción a este concepto, podemos hablar de cómo se usa, qué relación existe entre la medida y el uso de un instrumento de medida. Es un problema que tenemos generalmente en primaria y también en secundaria, de que cuando se nos habla de medida, confundimos el concepto de medida con lo que es medir. Y sobre todo con la dificultad, mayor o menor, que tenemos a la hora de manejar instrumentos de medida. Entonces, hay que distinguir estos dos conceptos, tal y como dice Brooks. Una cosa es utilizar bien un instrumento de medida y otra cosa es la necesidad de medir algo, que es lo que debemos de intentar explicar a nuestros críos en los colegios. Tenemos que medir y luego, una vez que sepamos medir más o menos, estimando o con unos instrumentos de medida sencillos y cómodos para nuestros alumnos, después tenemos que pasar a explicar cómo funciona un instrumento de medida y ver, diferenciar la dificultad de una medida con respecto a la dificultad que supone utilizar bien un instrumento de medida. En primer lugar, tenemos que hablar de lo que se entiende por replicación de la unidad y entraremos así en el tema en el tema de la medida. Los niños no tienen conciencia de lo que significa replicar una unidad y por tanto tenemos que hacer un poco hincapié midiendo con este concepto de replicación de la unidad, sobre todo al principio. Vamos a la pizarra un momento. Bueno, pues si queremos medir algo, por ejemplo queremos medir lo que mide este segmento, hablando de longitud, podemos tomar un segmentillo como unidad o como elemento básico de medida, o decir esto mide 1, sin siquiera nombrar lo que es la unidad, y ahora replicar esta unidad a lo largo de nuestro segmento. Aquí tenemos nuestra unidad, aquí tenemos nuestra unidad, vamos haciendo copias con un objeto que hemos tomado como unidad, vamos haciendo copias y vamos replicando esta unidad a lo largo de todo nuestro segmento. Podemos en un momento dado utilizar, en vez de un segmento pintado, pues un palo o algo que mida, algo que queramos medir, y podemos cambiar de elemento básico para contar. Por eso, aquí a esto no quería haberlo llamado 1, sino que podemos establecer la relación, entrando en la idea de transitividad, de cuántos segmentos como este, cuántos segmentillos, vamos a llamar este segmentillo, cuántos segmentillos mide el segmento grande. Bien, pues hacemos la cuenta, los que salgan 1, 2, 3, 4, 5, 6, contamos, por ejemplo, supongamos que salen 13 segmentillos. Y esta es una forma de medir. Podemos utilizar el mismo palo, supongamos que este es el mismo palo, y cambiar la unidad de medida a esta. Esta será la unidad básica o el elemento básico para medir ahora. Y lo que hacemos es replicar este elemento, replicarlo en nuestro palo.
podemos darle un trozo de cuerda o otra cosa, o un palo más corto. Este es el elemento básico y ahora lo replicamos en nuestro palo, en lo que queramos medir. ¿Y cuánto mide ahora el palo? Bueno, pues mide 3 elementos. De manera que hemos medido el mismo objeto 2 veces, pero tomando 2 cosas distintas. No tenemos por qué llamarlas todavía unidad. Al principio lo llamamos pues segmentillo, elemento, lo que sea, y de esta manera introducimos la replicación de la unidad como elemento básico, elemento muy importante para llegar al concepto de medida. Bien, tenemos que asumir que la medida no es un acto intuitivo y que cualquiera puede medir de manera intuitiva. Eso podemos hacerlo nosotros, que somos ya muy mayores, tenemos ya una edad y cuando nos dicen ¿cuánto mide esto? Pues todos enseguida decimos, pues esto mide tanto, más o menos, ¿no? Hacemos una estimación rápidamente. Nuestros críos en los colegios, no. Todavía no. No hay que asumir que la medida es un acto intuitivo, sino que tenemos que pensar, que tenemos que enseñarles a que las cosas se pueden medir. Y que las cosas se pueden medir y depende de cómo, del instrumento que usemos, será la medición más o menos difícil y depende de hasta qué nivel, hasta qué grado de perfeccionamiento queramos usar en nuestra medida, las medidas pueden variar. Todo esto tenemos que enseñárselo poco a poco. Por eso hay que comentar que la medida exacta no existe. La medida exacta no existe. Fijaros que, bueno, una idea es la siguiente. ¿Cuánto mide? Vamos a la pizarra un momento. ¿Cuánto mide esto? Utilizando una regla graduada. Bueno, aquí tenemos una regla graduada. Colocaríamos esta regla en nuestro palo, en nuestro objeto. La colocaríamos aquí. Y diríamos, supongamos que esto es el 10. Hasta aquí 10. Colocamos otra vez, o hasta aquí 10. Esto es el 10. Colocamos otra vez la regla graduada sobre nuestro objeto y decimos, bueno, pues hasta aquí ya van 20 y hasta aquí ya van, ¿cuánto? 30, no, 29 y pico. 29 y pico. 29 y algo más, pues y pico. ¿Cuánto es el pico? Bueno, pues voy a coger una regla más pequeña, cojo una lupa, tomamos aquí una lupa y vemos que en este caso el objeto llegaría hasta aquí y nuestra regla está graduada más pequeña, aquí hay unas graduaciones más pequeñas, serían las de los milímetros, un momento, aquí unas graduaciones más pequeñas, ponemos aquí nuestra regla ya ampliada, aquí estaba el 30 y aquí hay unas graduaciones más pequeñas. Y entonces, ¿cuánto mide ahora nuestro objeto? Bueno, pues 26, bueno, 26, no, aquí está el 29, luego será 29, borro otra vez, 29, era 29 y pico, 29,1, 2, 3, 4, 5, 6 y pico. 29,6 y pico. Puedo seguir aumentando esto. Puedo coger una lupa más grande. Puedo seguir aumentando esto. Pero siempre, lo importante es que siempre, normalmente, queda un pico. Siempre queda algo por ahí. Tenemos que tener en cuenta eso siempre que hagamos una medida. Por ejemplo, ¿cuál es el récord del mundo de velocidad? Voy a mirarlo. Bueno, pues resulta que el récord de los 100 metros, según he buscado por internet ahora, es de Usain Bolt y es 9,58. Pero cuando Bolt corrió, ¿el tiempo fue exactamente eso? ¿O es que el instrumento de medida, cuando paró el cronómetro del árbitro, no daba para más? No permitía medir más, porque aquí, claro, tenemos 9 segundos y 58 centésimas de segundo. Suponer que tenemos un reloj más propio y resulta que hubiésemos podido medir esta marca.
Claro, no podemos volver para atrás en el tiempo. Eso solamente en el cine y en las películas. Ahora mismo, de momento, hoy día no. ¿Qué ocurre si vemos que pasan los años y nadie bate el récord de Usain Bolt? Nadie lo bate. Bueno, seguramente lo que ocurrirá cuando pasen los años es que se mejorará el instrumento de medida y llegará seguramente alguien, Pepito, lo que sea, que correrá como Usain Bolt, pero una chispa más. Y podremos medir su récord y a lo mejor sale 1,582. ¿Ha corrido más que Bolt? Sí, hombre, a Bolt no se le pudo medir con esa exactitud, pero a Pepito sí. Al mejorar el instrumento de medida, pues cambiaremos el récord del mundo. Y seguramente, si el récord de Pepito dura muchos años, llegará Juanito o Juanita. En este caso digo Juanito porque es Bolt. Y podremos medir su récord y, y vemos que la medida da esto, una décima más. Y así se irán batiendo récords del mundo. Llegará un momento en que habrá que hacerlo así porque, claro, la medida, la medida se puede mejorar y podremos siempre medir con un poco más de precisión. Pero siempre cometeremos un error en esta medida que estará ahí. Nunca sabremos si Juanito ha corrido más o menos que Bolt, más o menos rápido que Bolt. ¿Por qué? Pues porque a Bolt no le pudimos medir, no se le pudo medir en su momento, nada más que hasta la centésima y no hasta la 10 milésima. Esa es la idea que subyace en el concepto del error en la medida. Fijaros que si queremos medir aquí, eh, si queremos medir aquí una superficie irregular, tenemos que tener en cuenta ideas como, por ejemplo, límite superior y límite inferior de medida. Es otro concepto, otra idea muy importante a tener en cuenta en matemáticas y también a tener en cuenta en la vida real. Podemos siempre comparar con algo que mida más, algo que mida menos y hacernos una idea de entre qué valores está la medida de lo que queremos medir o estimar. Si tenemos un rectángulo regular, este que mide 2 por 3, es fácil. 2 por 3 son 6. Pero claro, hay un gran conflicto entre el mundo real, el diseño de un mundo con fines educativos y el diseño... ¿Por qué? Pues porque el mundo real no es exacto. En el mundo real no existe la medida exacta. Siempre hay un poco de error. En el mundo con fines educativos intentamos que este error se desprecie o simplemente no lo mostramos desde el principio. Simplemente cuando llegamos a cursos avanzados de física, etcétera, pues tenemos en cuenta los errores y hacemos el cálculo de estos errores para hacer estimaciones. En un principio en primaria pues tenemos que hablar de los errores, pero sin darles una entidad, sino diciéndoles pues más o menos, no diciendo pues se ha cometido un error de 0,007, porque eso es muy difícil de comprender. Aquí tenemos un ejemplo de este cuadro. Un momento, vamos a la pizarra. Vamos a la pizarra, donde tenemos aquí esta imagen. Y ahora vamos a fijarnos. ¿Cuál es el área de ese recinto que es una forma irregular? Bueno, pues podemos empezar a contar cuadradicos completos primero. Este lo voy a considerar completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, este también, 11 y 12. Y ahora voy quitando y poniendo y tengo, antes de quitar y poner, tengo una cota inferior que es 11. 11 cuadrados es menos que la superficie que estoy buscando. Y ahora voy a acotarlos superiormente. Voy a utilizar otro color y voy a contar los cuadrados para que dentro de ese recinto cuadriculado quede totalmente mi figura. Añado este, 3, 4, y añado este lo añado, este lo añado, este lo añado, este lo añado, este también, este también, este también, este también, este y este. Todos esos los añado para que mi figura esté completamente dentro de los cuadradillos. He añadido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O sea que 11 más 20 son 31. Luego mi superficie está entre 31 cuadrados, entre 11 cuadrados y 31 cuadrados. Es una medida aproximada, no es muy exacta, pero ahora podemos ir refinando esta aproximación. ¿Cómo? Pues vamos a ver. Voy a ir marcando ahora
trozos medios, voy a borrar las marcas redondas, rojas, y voy a ir marcando trocillos que voy a coger y voy a ir sumando para que aproximadamente sean un cuadrado, según me parezca. Por ejemplo, este y este son un cuadrado. Ya añadí un cuadradico por aquí. Este y este, pues casi que otro, ¿no? Ya llevo dos cuadradicos. Este y este, pues otro. Ya llevo tres. Bueno, esto lo había contado antes. Ya llevo tres. Ahora, este pico, este y este, otro. Añado cuatro. Este con este piquillo de aquí. Y este de aquí, añado otro. Cinco. Este pico. Todo esto y estos dos picos, añado otro. 6. Puedo añadir 6 por dentro. Pues añado 6. Y ahora ya no voy a hacerlo superiormente. Esto es para hacernos una idea. Puedo decir que 11 más 6 son 17. Y esto es aproximadamente la medida de la superficie. 17 cuadrados. Serán 17 y algo más. Pero esta medida nos puede servir como valor. Si afinamos más, podemos sacar algún decimal, por ejemplo, con algunos picos que me he dejado por aquí. Por ejemplo, este que no he contado, este que no he contado, este hay que quitarlo, este no he contado todo este. Pues vamos a contar, contando esos dos picos por 17,9, por ejemplo. Y podemos decir 17,9 es una aproximación mejor de nuestra superficie, y llega un momento que podemos seguir aproximando, pero en el que tenemos que dar ese valor por válido, aun sabiendo que cometemos, claro, un error. Vamos a hablar un poquito de Piaget. Piaget identifica dos operaciones fundamentales en el proceso de medida: la conservación y la transitividad. La conservación, ¿qué quiere decir? Pues que ciertos objetos, un objeto, lo podemos medir de muchas formas, pero su medida permanece invariante. Es la invarianza de ciertos aspectos. En particular, podemos hablar de la longitud. Por ejemplo, aquí está el ejemplo del pasillo. Podemos recorrer el pasillo en dos sentidos, independientemente de si vamos hacia la cocina y volvemos o de la cocina al salón y volvemos. La longitud es la misma. Y la transitividad consiste en el uso de un elemento intermediario. A eso se le llama transitividad. Eso lo hemos visto aquí en la pizarra, sin llamarlo así, en el primer ejemplo que he puesto en el tema. En este ejemplo. Reconocer que el objeto, este objeto y este objeto miden lo mismo, independientemente de la posición. Si estamos usando un palo, pues si colocamos el palo en horizontal, en vertical, lo coloquemos como lo coloquemos, siempre medirá lo mismo. A eso se le llama conservación. Y luego, utilizar un elemento como intermediario para medir, en este caso el segmentillo y en este caso este elemento. Utilizar esto como elemento intermediario para medir es lo que se conoce como transitividad. Muy bien, cualquiera que sea la utilización, cualquiera que sea la situación, pues el uso de un instrumento tiene que estar provisto de significado y claro, se corresponde con el desarrollo de la idea o del proceso de transitividad, utilizar un elemento intermediario. Bueno, pues aquí hablamos de los estadios que podemos detectar en el proceso de la adquisición del concepto de medida por parte de los niños, según Piaget. Por una parte hay un estadio que se llama estadio inicial, estadios iniciales. A continuación, unos estadios en los que comienzan a emerger la conservación y la transitividad. Y luego está la etapa final, que está en la transparencia siguiente. Vamos a comentarlos un poco. Bueno, pues inicialmente el niño no da muestras de conocer, de captar lo que es la idea de conservación. Claro, lo sabéis por experimentos que habéis visto en otras asignaturas. Experimentos como el de los tapones, cuando cambian la longitud de los tapones, o el del vaso. Bueno, este tipo, la idea de conservación en principio no la tienen adquirida los niños. Se va adquiriendo poco a poco. Por tanto, cuando los críos son pequeños, pues tenemos que tener en cuenta que ellos que se apoyan en estimaciones y no son capaces de aplicar
el concepto de medida con significado utilizando un instrumento de medida. Por tanto, podemos concluir que en estadios iniciales no se disponen de las nociones de conservación y de transitividad. Es decir, el concepto de medida no es innato, el concepto de medida se adquiere. Segundo estadio, el estadio en el que comienzan a emerger la conservación y la transitividad. Comenzamos a utilizar algún instrumento intermediario. Normalmente, ¿qué instrumentos comenzamos a usar? Pues las manos, los brazos, es decir, el cuerpo. Ese es los primeros elementos, los primeros instrumentos de medida y donde empezamos gracias a estos instrumentos, a adquirir los conceptos de conservación, de que las cosas miden lo mismo independientemente de dónde estén colocadas, y la transitividad, es decir, usamos un elemento intermediario, en este caso una parte del cuerpo, para medir. Comenzamos a apreciar la experimentación basada en tanteos, más o menos a la edad de 6-7 años. No tenemos todavía noción de que las unidades son importantes. Claro, porque realmente no tenemos la necesidad de comparar, la necesidad de comparar medidas todavía no está, y por tanto no sentimos la necesidad de usar unidades todavía a estas edades. Llegamos a la etapa final. En este caso, en la etapa final ya somos capaces de medir áreas y volúmenes, y también utilizar dimensiones lineales, es decir, pasar de una dimensión a dos dimensiones, de dos dimensiones a tres. A esta fase se llega a la edad de 11 o 12 años, aunque en algunos estudios es normal que se dice que es normal que se alcance a mayor edad. Bueno, eso es así, y además para cada uno será individualmente. Iremos adquiriendo las capacidades de forma individual y de forma muy personalizada. Por eso hay que tener esto en cuenta. Hay que tener en cuenta que hay que empezar a medir dimensiones lineales poco a poco, incorporando el concepto de transitividad, utilizando un elemento intermediario, para después avanzar en el concepto de área y posteriormente en el de volumen. Bien, el auténtico signo distintivo de esta etapa final es la conciencia de que el espacio es un continuo. Esta conciencia que adquirimos, la adquirimos de manera formal, abstracta. El espacio es un continuo. Eso no es cierto. Realmente el espacio no es un continuo. Lo sabemos hoy en día por la física cuántica, por las partículas. Pero para nuestra mente, para nosotros, nuestra estructura formal, igual que pensamos que la recta es continua y que los infinitos existen, igual que tenemos esa abstracción, pensamos que el espacio es continuo y tenemos esa abstracción. Tenemos, por tanto, un conjunto de puntos infinito y continuo dentro de nuestra cabeza, y es nuestra estructura abstracta para entender el espacio. Eso también se da en esta etapa de desarrollo, porque es lo que nos permite, claro, avanzar en nuestros conceptos de medida. Muy bien. No obstante, hay opiniones, claro, de que esto que dice Piaget pues no es tan así, tan exacto. ¿Qué opiniones tenemos encontradas? Pues, por ejemplo, Carpenter pone en duda que los conceptos de longitud y de área se desarrollen concurrentemente. Es fácil que no sea así, que primero se desarrolle la longitud y después el área. Hughes, en 1979, dijo, fijaros que son fechas antiguas, aporta la idea de que existe una alta variación en la edad en la que los niños aprenden o adquieren los conceptos de conservación. Y en esto podríamos estar de acuerdo. La adquisición de estos conceptos, hoy en día sabemos que dentro de la educación pues tenemos la idea de particularizar mucho las enseñanzas en los alumnos, individualizar, es decir, cada alumno aprende un poquito a su ritmo, tiene un ritmo de aprendizaje, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por eso estas observaciones a las ideas de Piaget pues son bastante acertadas, en mi opinión. Por ejemplo, Carpenter y otros encontraron que la mayoría de los alumnos de 13 a 17, estamos hablando ya de secundaria, prácticamente, sin prácticamente de secundaria, estaban familiarizados con los conceptos y destrezas básicas relativas a una dimensión, es decir, a la medición simple. Sin embargo, había muchos que no habían captado debidamente las nociones relativas a áreas y volúmenes, y esto pasa en secundaria, con lo cual ya veis el cuidado que tenemos que tener en primaria
para que se vayan adquiriendo bien estas ideas. Primero, las ideas de medir longitudes y cómo pasamos después de una dimensión a dos o incluso a tres. Hay que tener cuidado con esto. Y luego, por tanto, existen diferencias de opinión sobre la secuencia que tiene lugar cuando se desarrollan los conceptos de medida. Yo creo que está claro que no son las ideas de Piaget las que podemos decir que son así exactamente, sino que podemos discrepar, como vemos aquí en esta transparencia. En la transparencia siguiente hablamos de lo que es la unidad de medida. Introducimos este concepto ya. ¿Y qué es la unidad de medida? Bueno, pues normalmente hay que tener en cuenta que cuando queremos medir algo, lo que queremos es poner en común con otros nuestra medición. ¿Qué significa o cuánto mide un objeto? Queremos ponerlo en común para que todo el mundo lo entienda sin necesidad siquiera de tener el objeto delante. Por eso es necesario tener una unidad de medida. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en la pizarra. Claro, si estamos aquí nosotros, este es alguien, cualquiera de nosotros, y tenemos un objeto que queremos medir, un mueble, por ejemplo, y queremos ver cuánto mide de alto. Supongamos que aquí utilizamos una medida donde esto es el 1. Lo que mide este cuadro de aquí es el 1. Y se lo tenemos que decir a una persona que vive, pues yo que sé, está aquí en otro sitio, y tenemos que decirle cuánto mide. Y le decimos, mide 3. Pero claro, si esta persona de aquí, su unidad de medida es esta de aquí, pues esta persona entenderá en su cabeza que el mueble es, pues, así de grande. 3. Con lo cual, si le hacemos un pedido telefónico de un mueble o algo, lo que nos va a llegar es un mueble que mide mucho más de lo que queremos. Este ejemplillo nos sirve para introducir la necesidad de una unidad. Necesitamos tener en común algo para que las dos personas digan esto es 1 y esto sea 1 tanto para una como para la otra. Llegamos así al sistema internacional de unidades de medida. Este sistema, claro, es necesario para que todo el mundo sepamos lo que es un metro. Cuando nos dicen 3 metros, pues todos tenemos una noción muy clara de lo que es un metro. Esto tenemos que enseñarlo a nuestros alumnos y tener en cuenta que en este caso el conocimiento del sistema internacional de medida hace que se mejore en lo que es el concepto de medida, porque al adquirir familiaridad con las unidades estándar, estamos viendo que somos capaces de decir algo que vemos en la realidad socialmente. Algo que la gente vemos que utiliza, los críos ven que son capaces en ese momento de comunicar una medida y que todo el mundo lo entienda. Eso es lo que dice Carpenter aquí, que para que un niño utilice de forma apropiada una unidad, tiene que hacerse idea y tener expectativa de lo que verdaderamente representa y juzgar si la medida concreta es razonable. Para eso es para lo que se usa la unidad de medida y podemos entonces decir, ¿es razonable que un mueble mida 40 metros? Pues puede ser que sí, depende de si está situado en una gran nave comercial o no, en una casa. Eso no es razonable, por ejemplo, ¿no? ¿Qué relación existe entre los conceptos de medida y número? Bueno, pues muchísima, claro. Medir es un concepto que nos permite establecer relaciones entre objetos y el número nos permite asignar una cantidad a cada objeto que nos indica dentro de la escala de medición en qué lugar está situado. ¿Qué mide más? ¿Un lápiz o una regla? Pues mide más una regla. ¿Qué mide más? ¿Una regla o una escoba? Pues una escoba. ¿Qué mide más? ¿Una escoba o una calle? Pues una calle. ¿Qué mide más? ¿Una calle o una ciudad? Pues una ciudad. Bueno, todo eso nos lo permite, esas ideas que tenemos, nos permite hacerlas en concreto el número, asignar un número a cada uno de los objetos. También hay medidas discretas que hay que tener muy en cuenta. Por ejemplo, ¿cuántas ovejas hay en este ganado? Pues contamos, hay 20. Esta medida es discreta. Y una medida continua es ¿qué altura tiene una persona? ¿Qué altura tiene? Pues nadie
pensamos en que pueda tener de altura 15 o 14. No, no, no. Es ni diríamos entre 1 y 2, no. En este caso aplicamos los decimales y decimos pues 1,78. Son mm, medidas de distinto tipo. Uno se llama medidas de variables discretas y esto se hace utilizando normalmente lo que se conoce como el recuento, como contar. Bien, siempre que podamos refinar una medida de manera, entre comillas, indefinida, tomando unidades más pequeñas, hablamos de variables continuas, como es el caso de la altura de una persona, por ejemplo. En situaciones prácticas de medida en el aula, normalmente llegamos pronto a decidir que no podemos usar una unidad y ya está. Tenemos que usar también partes de esa unidad. Si le damos a los alumnos, por ejemplo, les decimos, tenéis que decir cuánto mide el ancho de vuestra mesa. Estamos en la mesa y tienen que medir el largo de la mesa, por ejemplo, el largo. Y les damos para medir una unidad que puede ser una tira de papel, por ejemplo, una tira de papel así. Ellos tienen que replicar la unidad por el borde, colocan la tira de papel y cuentan cuántas veces han colocado la tira. Al final, lo normal es que o les sobre un poco de tira, o les falte un poquito de tira, y se den cuenta enseguida sale la idea de que hay que tomar unidades más pequeñas dentro de la unidad que hemos tomado. Hay que tomar, por ejemplo, la tira de papel, la mitad de la tira de papel como subunidad, o dividir la tira de papel en 4 partes. Enseguida llegamos a estas ideas. Por ejemplo, con respecto al grado de precisión, pues lo que he comentado antes, es algo que es muy requerido socialmente, es decir, nuestro mundo en el mundo real no es exacto, no existe la medida exacta. En consecuencia, esto lo sabemos, lo usamos en física, lo usamos en ciencias sociales, lo usamos cuando medimos, pero en el aula pues no es excesivamente importante, porque lo que estamos intentando es que adquieran el concepto de medida y ya llegaremos a esta otra dificultad del grado de precisión. En principio tenemos que enseñar a medir y tenemos que enseñar a hacer recuentos, que es lo que, como dice aquí, prima en estos momentos. Bien, pues llegamos así a la segunda parte del tema y vamos a empezar hablando de la idea de medida desde el punto de vista de la longitud y del área. Tenemos aquí que hablar en primer lugar de la conservación de la longitud, teniendo en cuenta que a veces un cambio de posición de una línea en el espacio hace que se piense que ha cambiado su longitud, y también depende del contexto en el que esté situada la línea. Como vemos aquí abajo, en este contexto podemos llegar a pensar que estas dos líneas que se ven aquí miden lo mismo, cuando una está un poco en forma oblicua. ¿Por qué? Porque miramos solamente dónde empieza y dónde acaba. Incluso podemos llegar a pensar que esta curva de aquí abajo mide lo mismo, porque lo que hacemos es mirar solamente dónde empieza y dónde acaba. Confundimos entonces el concepto de medida y, por tanto, fallamos en la percepción de la medida de la longitud de estas líneas. También puede ocurrir que dos líneas de longitud diferente se perciban como de la misma longitud, porque, por ejemplo, aquí podemos percibir que esta línea y esta línea miden lo mismo por la misma idea. Miramos solo dónde empiezan y que las dos acaban en este lado de la cuadrícula, y por tanto, como son 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos, pues miden lo mismo. En este caso las cuadrículas pueden confundir y es el contexto el que hace que nos equivoquemos. Utilizando escalas para medir longitudes podemos encontrarnos con algunos problemas. Por ejemplo, la medición de longitudes suele hacerse por comparación de la longitud que hay que medir con una escala o patrón. Ello, normalmente, como vemos en los ejemplos aquí, hace que podamos tomar la medida, tanto si tenemos en el caso del termómetro en grados positivos como en grados negativos. Si tenemos una regla graduada, pues medimos y damos la medida en centímetros, por ejemplo. Si el objeto a medir está situado en la posición adecuada, pues la medida se suele hacer con facilidad, y en este caso la medida es sencilla. Tenemos que pensar que las primeras actividades con nuestros alumnos deben de tener estas características. La dificultad de medir depende de la graduación y, por tanto,
tenemos que tener cuidado con la graduación. Inicialmente tiene que ser una graduación muy sencilla para que midan bien y poco a poco ir complicando el proceso de medida, porque la complicación viene siempre por el instrumento de medida que utilizamos. Pero si al principio utilizamos un instrumento de medida sencillo, adquiriremos el concepto de medida y luego ya veremos a ver qué problemas tenemos para medir. Pero es distinto tener un problema para medir que no entender qué es medir. Como dice aquí, si la graduación cae en un lugar graduado o no, pues la dificultad cambia, pero es en este caso el instrumento de medida lo que incorpora la dificultad. Y también si cae o no en valores negativos. Aquí tenemos algunas experiencias al respecto. Por ejemplo, en la figura 2.20 vemos que se dice ¿cuánto mide este segmento? Y hay respuestas, hay quien dijo 9, quien dijo 10. ¿Por qué? Porque hay quien contó los huecos acertadamente y hay quien contó los puntos. Los puntos son 10 y por tanto se comete el error, decir que mide 10. Vemos que con la edad, al principio el 79% de los niños cometen, lo dicen bien, y el error va bajando poco a poco con la edad. En el segundo caso, supongamos que tenemos aquí esta graduación y se dice, ¿cuánto mide? Pues mide de este 7, este es 1, 6 centímetros y otros contaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, contaron 7 y dijeron que medía 7. Este error se produce más, como vemos, en niños de 12 años y niños o niñas de 12 años y llegamos a los 14 años donde este error es bastante menor, con lo cual vemos como el proceso de medida longitudinal mejora con la edad como era de esperar. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo la escala puede afectar a los errores y hablamos ya un poquito no tanto del concepto de medida sino como la dificultad de usar un instrumento para medir. Fijaros que aquí tenemos una escala en el apartado A. Aquí tenemos del 0 al 6, se dibujan más trazos. Aquí el 11%, ante la idea de dibujar una escala, lo hicieron de 2 en 2, porque se adecuaba más a la cuadrícula. Aquí tenemos como algunos optaron por dibujar intervalos de 5 en 5 en este experimento, a los que se les dio solamente la línea. Algunos construyeron escalas no lineales, por ejemplo, de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 11 va a la misma distancia que de 5 a 10. Esta escala lleva a cometer errores. Y unos cuantos numeró los intervalos en vez de numerar los puntos. 2, 4, 8, eso es otro error, otra cosa que llevará a error. Como comenta aquí, los dos últimos resultados revelan una deficiente comprensión de la idea de medida por graduación de una escala lineal. Claro, lo demás es aceptable, todo, cambiar la escala es aceptable. Lo que no puede ser es que construyamos escalas no lineales o que utilicemos los huecos en vez de los puntos para medir. Una herramienta importante en este contexto es la estimación. Es una manera de aproximar a nuestros alumnos, al concepto de medida. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues por ejemplo podemos calcular la altura de un alumno de la clase o del alumno más alto, o simplemente estimar cuál es esa altura y a partir de esta estimación, pues o de esta medida, estimar cuánto miden las de otros compañeros. Por ejemplo, podemos hacer algo así. Vamos a la pizarra. Suponer que tomamos al profesor o a un alumno voluntario. Hay que tener cuidado con este tipo de actividades. Damos una herramienta, un instrumento de medida, por ejemplo, puede ser un palo que tengamos en el aula o lo que mide la papelera o cualquier cosa que tengamos por ahí, y damos esto como unidad de medida y hacemos una estimación. Pues replicamos en este caso esta unidad y decidimos que la altura de este alumno en este caso es 1, 2, 3, 4, 4, pues 3, por ejemplo, 4,3 papeleras o lo que sea. Una vez que hemos hecho esto, situamos a varios alumnos en grupo, incluso si tenemos
el profesor tiene un móvil, puede sacar una fotografía y medirlo más. Hoy en día podemos hacer este tipo de actividades y sabiendo que este alumno mide 4,3 papeleras o unidades, lo que llamamos como comunidad, pues podemos intentar estimar cuánto mide este. Pues este 4,5, este 4,4, este mide también 4,4. Podríamos hacer estimaciones de esas y hacer actividades de este tipo mediante estimación. Después podemos pasar a utilizar unidades de medida más frecuentes, como puede ser el metro o el centímetro, como queramos. También podemos hacer estimaciones de la longitud de líneas rectas y curvas y, como dice aquí, en cualquier caso, conviene que cuando hagamos una estimación pongamos la unidad. Es decir, si aquí en el dibujo que he hecho en la actividad del dibujo, si hemos utilizado un palo o lo que mide la papelera, estos serían 4,3 papeleras. Y aquí, pues añadimos la unidad, porque cuando pasemos al metro, sí que haremos que los alumnos coloquen la palabra metro detrás de cada medida, o si lo hacemos en centímetros, la palabra centímetro detrás de cada medición. Bueno, pues como hemos dicho, como dice aquí, tan importante como hacer estimaciones es idear los procedimientos para hacerlas. Idear el procedimiento. Y conviene que cuando hagamos una actividad demos opciones para que los alumnos decidan cuál es la que quieren utilizar y piensen cómo hacer las estimaciones. Con este proceso podemos, con el proceso de decidir cómo hacer las estimaciones, qué utilizar, qué herramienta utilizar para hacer las estimaciones, podemos observar cómo evoluciona la transitividad en nuestros alumnos. Y mediante el propio proceso de estimación podemos observar cómo evoluciona la conservación. Llegamos en este caso al apartado de el perímetro y el área, un tema controvertido. Antes de seguir, vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a parar en este momento y vamos a hacer algunos ejercicios de la hoja que tenemos aquí. Y vamos a hacer el primero. Dice, desde mi casa hasta el parque hay 2,7 kilómetros. Desde el parque hasta el Estadio Carlos Belmonte hay 7,5 hectómetros. Y desde el estadio hasta la Facultad de Educación hay 85 metros. Expresa la distancia que hay desde mi casa hasta la Facultad de Educación en milímetros. Bien, vamos a la pizarra. Tenemos aquí ya los datos y ahora vamos a resolver este primer ejercicio. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que hay que hacer un cambio de medida porque el ejercicio nos pide que demos el resultado en metros y luego en milímetros, creo. En consecuencia, vamos a ir cambiando esta medida primero a metros y luego lo pasamos todo a milímetros. Para hacer los cambios de medida, normalmente los alumnos lo suelen entender muy bien. Si primero escribimos las medidas y la relación que existe entre ellas: kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Y ahora, inicialmente, si dibujamos una tablilla, podremos hacer las conversiones de manera muy sencilla. Hay que tener en cuenta que un metro son 10 decímetros. Por lo tanto, si pasamos de aquí para acá, en este sentido hay que multiplicar por 10 y en sentido contrario hay que dividir por 10. Eso lo podemos escribir si queremos. Aquí lo escribimos. En este sentido, en cada paso se multiplica por 10 y en este sentido, en cada paso se divide por 10. Y poco a poco podemos ir utilizando esto, dependiendo de los pasos que demos, para pasar de una unidad a otra. Yo aquí lo voy a hacer con esta tabla de la manera siguiente. Primero, tenemos que de mi casa al parque hay 2,7 kilómetros. Pues ponemos aquí 2,7 kilómetros, 2 kilómetros y 7 hectómetros, vamos, 2,7. Y esto lo queremos pasar a metros.
Añadimos dos ceros hasta los metros y tenemos 2.700 metros. Esta es la distancia que hay de mi casa al parque en metros. Ahora, del parque al Carlos Belmonte hay 7,5 hectómetros. 7,5 hectómetros serán 75 decámetros, claro. Y lo pasamos a metros, añadimos aquí un cero y ya tenemos 750 metros. Y 85 metros del Carlos Belmonte a la facultad, pues estos son 85 metros. El 5 lo ponemos en los metros porque hay 85 metros, claro. El 5 también es metros. Son 8 decámetros y 5 metros. Y ya tenemos aquí todas las unidades, todas las medidas que hemos de utilizar. Sumamos, aquí tenemos 5, esto es 13, me llevo una, 7, 7, 14 y una que me llevo 15, y 2 y una que me llevo 3. Amplío la tabla y ya tengo aquí el resultado en metros. Por tanto, el resultado es 3.535 metros. Y si quiero pasar esto a milímetros, ¿qué hago? Bueno, pues completo con ceros hasta la columna de los milímetros y ya me sale 3535000 milímetros. Y ya tendríamos resuelto el primero de los ejercicios. También podríamos haber dicho, en vez de completar con ceros aquí, pues de 3.535 metros a milímetros se multiplica por 1000 y ya está, y sale el mismo resultado, claro. Vamos a hacer ahora el segundo ejercicio, el 2. El pino de la puerta de mi casa mide 7,15 metros. Si durante este año ha crecido 37 centímetros, ¿cuánto medía el año pasado? Bueno, es un problema sencillo. Vamos a pasar a la pizarra donde tenemos los datos. Estamos aquí. Y aquí tenemos ya estos datos. Lo que tenemos que hacer es pasar los 7,15 metros que mide el árbol a centímetros, multiplicando por 100, salen 715 centímetros, le restamos los 37 centímetros, 715, le restamos 37 centímetros y nos sale 778, lo pasamos, estos son centímetros, lo pasamos a metros, y es simplemente un problema muy sencillo de cambio de unidad y no tiene mucho más. El siguiente problema que vamos a hacer es el 5. El depósito de agua está a 3 kilómetros y 6 hectómetros del pueblo. ¿Cuántos tubos de medio decímetro de largo se necesitan para traer el agua al pueblo? Vamos a la pizarra. Aquí está la pizarra. Bien, tenemos que la distancia del pueblo al depósito es 3 kilómetros 6 hectómetros y los tubos son de medio decímetro. Bueno, voy a hacerme la tabla. Kilómetros, hectómetros, decámetros, metros, centímetros, decímetros, centímetros y milímetros. Bueno, pues tenemos por una parte que 3 kilómetros y 6 hectómetros es lo que mide mi depósito. 3 kilómetros son 30 hectómetros. Por tanto, la distancia hasta del depósito a mi pueblo son 36 hectómetros. Voy a escribir aquí 36 hectómetros. Esta es la distancia del pueblo a la casa, al depósito. La distancia del pueblo al depósito son 36 hectómetros. Ya con la misma unidad. Y ahora vamos a utilizar el cambio de unidad para relacionar la distancia con lo que miden los tubos, para hacerlo bien. Claro, los tubos son de 5 decímetros. 5 decímetros son, si multiplicamos por 10, son 0,5 decímetros. Si multiplicamos por 10 son 5 centímetros, lo que mide cada tubo. Luego vamos a pasar entonces de kilómetro y hectómetro hasta centímetro. Tenemos entonces que completar aquí con ceros. Y estos son los centímetros de distancia que hay desde el pueblo al depósito. Ahora lo que tenemos que hacer es dividir esta distancia entre 5, porque es lo que mide cada tubo, y nos dará como resultado el número de tubos.
Esto es a 7 por 5, 35. Bueno, hacemos la división. 2 por 5, 10. Y ahora bajamos 3 ceros. Bueno, pues este es el resultado. Esta es la distancia, 72.000 centímetros. Si dividimos por 100 obtenemos los metros. Y si lo colocamos aquí en la tabla, si queremos colocar una tabla para hacer el cambio, tendríamos 3 ceros. Serían centímetros. No, esto no son centímetros. Estos son 72.000 tubos. Hacen falta 72.000 tubillos para colocar, para hacer la tubería que va desde el depósito hasta el pueblo. A continuación, vamos a hacer el problema 8, no, el 7. El pirata Barba Plata ha llegado a la isla del Coral para buscar un tesoro. En el mapa pone que desde la cala del pirata Tuerto debe recorrer 3,7 hectómetros. Bueno, podéis seguir leyendo el problema. Vamos a hacerlo ahora en la pizarra. Tenemos aquí dibujada la isla y aquí está la cala del pirata Tuerto, que es esta cala que hay aquí, y nos dice que si avanzamos 3,7 kilómetros hacia el centro de la isla, aquí está el centro, pues vamos a trazar una línea entre la cala del pirata Tuerto y el centro de la isla y avanzamos 3,7 hectómetros. Esta cantidad de aquí entonces es 3,7 hectómetros. Ahora tenemos aquí la brújula, norte, sur, este y oeste. Caminamos dirección norte, hacia el norte. Vamos por aquí para allá. Y tenemos que andar 8,5 decámetros. Aquí tenemos entonces 8,5 decámetros. A continuación, aquí está el árbol del ahorcado. Y para llegar al árbol del ahorcado tenemos que andar en línea recta hacia ese árbol. Tenemos que andar 17 metros. 17 metros. Y ahí está donde tenemos que excavar para encontrar el tesoro. Bueno, pues vamos a ver cuánto tiene que andar en metros el pirata. En cuántos metros tiene que andar. Bueno, pues si hacemos una tablilla aquí, tenemos kilómetros, hectómetros, decámetros, metros. Si anda 3,7 hectómetros, tenemos aquí 3,7 hectómetros. A continuación camina 8,5 decámetros, 8 decámetros, 5, y por último 17 metros. 17 metros son 10 metros y luego 7, por eso pongo el 7 aquí. Sumamos todo y el resultado es 7 y 5, 12, me llevo una, 17, me llevo una, salen 472 metros. Si queremos darlo en, no sé en qué más unidades pide, en kilómetros creo que pide, pues hasta kilómetros se añade un 0 aquí y aquí la coma, dividiendo entre 1000, vamos, en otras palabras, sale 0,472 kilómetros tiene que andar el pirata Patapalo, Barba Plata, para llegar desde la orilla hasta el tesoro. Bueno, volviendo ya a la parte, a las transparencias, para continuar con la teoría, llegamos al tema de la medición del perímetro. Fijaros que aquí la primera frase de la transparencia dice que 1/3 de las personas que tienen de 13 a 17 años, estamos hablando de
de 12 a 14 son secundaria, pues estamos hablando de tercero, cuarto de secundaria. Eran incapaces de medir el perímetro de un triángulo. Y cuando se les propuso medir la longitud de una circunferencia, los métodos propuestos fueron el uso de un cordel, un transportador de ángulos y un compás. ¿Por qué ocurre esto? Pues esto, que no es infrecuente, ocurre por lo siguiente. Vamos un momento aquí a la pizarra. Estamos acostumbrando a nuestros alumnos a que hagan problemas como este, por ejemplo. Tenemos un triángulo, esto mide 5, esto mide 4, esto mide 6, calcula el perímetro. Cuando hacen este tipo de ejercicios, ellos automáticamente saben, o si no lo saben, lo preguntan, ¿qué es el perímetro? Pues saben que el perímetro es lo que rodea la figura y automáticamente pues suman y nos creemos que ya han entendido lo que es medir el perímetro. Esto no es medir el perímetro, esto es sumar los lados para obtener un resultado que en principio pues no nos dice mucho acerca del triángulo. Medir el perímetro significa que si tenemos una figura, por ejemplo esta de aquí, y utilizamos un material que puede ser una regla o puede ser un objeto que les demos, les pedimos que midan el perímetro, con lo cual lo que tienen que hacer es tener en cuenta los vértices de los segmentos que forman los lados del triángulo y utilizar, por ejemplo, si usamos este material, utilizar la replicación para obtener la medida. Y esta medida, por lo general, no va a ser exacta. Va a faltar o va a sobrar y van a tener que hacer adaptaciones y estimaciones. Este tipo de adaptaciones y de estimaciones son las que no están acostumbrados a hacer. Porque, como digo, la costumbre es a que se nos den problemas numéricos cerrados que parece que implican el uso de medidas, pero que no es así, puesto que, como veis en la primera pregunta, no hay que hacer ninguna medición, ni con regla ni con ningún material, simplemente hay que hacer la suma y ya está. Esa es la diferencia. Los problemas, por tanto, como dice aquí en el siguiente párrafo sobre el cálculo de perímetros, que aparecen en los libros, pues son del tipo que os acabo de comentar. Bueno, ¿qué podemos usar como alternativa? Bueno, pues podemos dar problemas en los que no aparezcan todos los datos, que tengan que calcular o medir alguno, y también podemos presentar problemas en los que unos datos se deduzcan de otros, a partir de otros, de propiedades geométricas de la figura, pero en los que haya que hacer alguna medición. Sobre todo en los cursos de primaria, conviene que los alumnos hagan mediciones sobre figuras. Después, cuando los problemas son más complicados, ya daremos a los alumnos lo que miden los lados de las figuras para que hagan cálculos más complicados. ¿Qué pasa con la conservación del área? Bueno, pues aquí tenemos unas figuras y, como veis, tal y como dice Hunton realizó experiencias presentando a niños de 11 años figuras como las que tenemos aquí para detectar el grado de captación de la conservación. Como vemos aquí, esta figura, este rectángulo de arriba y este trapecio tienen la misma superficie, tienen el mismo área. Y esta figura, este círculo y esta figura de aquí tienen la misma superficie porque son las mismas piezas cambiadas de sitio. Bueno, pues las respuestas que encontró Hutton las clasificó en 3 tipos. Había algunos que reconocían la conservación del área en ambas disposiciones al cambiar de una a otra, pero solamente menos de la mitad supieron dar una razón lógica de ello. Los que hacían solamente una figura y no la otra eran 8 personas, y los que no la reconocían en ningún caso eran 9 personas. Es decir, que a los 11 años la conservación del área podemos decir que la mayoría la tiene asumida, pero no la mitad más o menos solamente son capaces de dar una razón lógica. Por ejemplo, decir que este triángulo, ten en cuenta que cuando se presenta esto a los alumnos no están las líneas. Este triángulo se traslada, por ejemplo, con un movimiento aquí arriba y se coloca para hacer el rectángulo, etc. Bueno, un experimento similar con piezas de hojalata
donde se hacen 8 agujeros rectangulares en cada una, iguales pero con diferente disposición. Con este experimento, como digo, Hart observó que el 80% de los alumnos de 12 a 13 años y el 82% de los de 14 reconocían la conservación del área. Quizá a edades un poco mayores, hasta 12 años, se tengan más problemas y este porcentaje sea más bajo. ¿En qué consiste este experimento? Bueno, pues consiste en lo siguiente. Este experimento consistía en 2 piezas de hojalata o de madera o de lo que sea iguales y hacemos 8 agujeros aquí. Bueno, voy a hacer 5 agujeros solo. 5 agujeros. Voy a hacer 6 aquí. 6 agujeros. Y aquí hago otros 6 agujeros. Iguales, los agujeros iguales. Más o menos. La cuestión está en que si los agujeros están distribuidos de esta manera, cerca de los bordes, parece que la superficie que hay por aquí fuera, toda esta superficie, como se ve ahí una amplitud muy grande, si la comparamos con esta superficie, pues parece que la superficie en este caso es más que en el otro caso. Esto es un problema de percepción más que de otra cosa, porque debemos tener en cuenta que los cuadrados, estos cuadrados, pues son o deben de ser iguales. Vamos, en el dibujo está esquematizado para que veáis en qué consistía esa experiencia. Bien, un momento. La siguiente transparencia se comenta cómo miden el área los niños. En este caso, Ward descubrió que trabajando con niños sobre la edad de 10 años, descubrió que cuando se utilizaba la palabra área, entonces se mostraba una tendencia mayor a describir sus procedimientos como productos de 2 dimensiones, mientras que si no se usaba la palabra área, pues se tendía a utilizar una sola dimensión. Es importante, por tanto, en el lenguaje remarcar la palabra área, porque hay históricamente una dificultad que se encuentran en muchos casos alumnos que confunden área y perímetro. Les pones una figura, les dices calcula el área y te hallan el perímetro. Esto ocurre frecuentemente. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer para que se reconozca un área en contraposición de lo que es un perímetro? Bueno, pues una idea es pavimentar una superficie y estudiar las superficies sobre objetos que están pavimentados, cuadriculados o triangulados. De manera que, contando las piezas que tienen estos objetos, obtenemos el área. No solamente utilizando los lados. Por ejemplo, si hacemos esta pregunta, un momento. Vale. Si hacemos esta pregunta, ¿cuál es la superficie que tiene este rectángulo? O ¿cuál es la superficie que tiene este rectángulo? Pero el rectángulo es el mismo, pero en este caso está colocado sobre una cuadrícula. Me falta aquí, bueno, para que sea igual. Bueno, lo colocamos sobre una cuadrícula. Entonces hacemos la medición. En el primer caso, vamos a hacerlo un poco más igualado. En el primer caso, la medida se obtiene multiplicando 5 por 4. En el segundo caso también se podría obtener igual, pero al principio de estudiar superficies merece la pena que cuenten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Que cuenten 20 cuadradicos. Porque después de haber hecho varios ejercicios contando, acabarán dándose cuenta de que con multiplicar lo que miden los lados
tenemos suficiente, pero cuando lleguen a darse cuenta de eso, sin que se les haya dicho, habrán interiorizado el concepto de área. Mientras que si solamente les decimos el área es 5 por 4, pasar de esto a decir que el área es el perímetro, o que si les decimos cuál es el perímetro nos den el área, o que si les decimos cuál es el área, bueno, que se confundan entre conceptos, de dar solamente esta fórmula o esta manera de calcular áreas, a que confundan áreas con perímetros, va un paso. Va un paso porque hay que tener en cuenta que ellos en clase, en clase con nosotros, primero han estudiado lo que es el perímetro. Se les explica lo que es el perímetro de una figura. Aquí tenemos un triángulo, le decimos el perímetro es lo que mide lo de fuera. Ya saben lo que es el perímetro y entonces les explicamos el área. Y les decimos, el área es lo que mide lo de dentro. ¿Y cómo se calcula el área? Pues aquí les decimos, esto es A, esto es B, esto es C, y aquí les decimos, esto es A, esto es B, esto es C, hay que hallar, te tienen que dar la altura, y entonces aplicamos la fórmula de la que sea, base por altura partido por 2 en este caso, pues muy bien. Claro, ellos esto ya lo manejan, ya saben hacerlo. ¿Qué intentan? Pues simplificar en el concepto de decir, bueno, si esto es la misma figura que la del perímetro, es la misma figura. ¿Qué diferencia hay? No tienen en cuenta, claro, por supuesto, que lo que se les pide ahora es un concepto totalmente distinto de la misma figura. Por eso merece la pena hacer ejercicios donde aparezcan una cuadrícula, donde aparezcan cuadrículas y donde ellos tengan el triángulo dibujado en la cuadrícula y que tengan que contar cuadrados y estimar. Si hacemos ejercicios como este, pues la estimación aquí es complicada porque solo hay un cuadrado dentro, ¿no? Pero si hacemos ejercicios en cuadrículas y sobre todo los preparamos un poco estos ejercicios y dibujamos triángulos que estén, por ejemplo, que vayan de pico a pico bien y que ocupen diagonales de rectángulos, podemos intentar que hagan ejercicios contando diagonales. Por ejemplo, en este caso que he dibujado aquí, si hacemos este rectángulo de aquí, vemos que esto de aquí es la mitad de un rectángulo. O un cuadrado, mejor dicho. El cuadrado tiene 4 cuadraditos dentro, pues eso ocupa 2 cuadraditos. Por ejemplo, si hacemos aquí algo parecido, bueno, si hacemos cuadriculaciones, aquí tenemos aquí otro cuadrícula, bueno, haciendo este tipo pensando el problema y haciendo que la figura caiga dentro de cuadrículas, podemos ayudarles a aprender a medir áreas contando, como digo, preparando el problema un poquito de antemano. Esa es la idea para que desarrollen el concepto de área utilizando la pavimentación de la superficie, no solamente lo que miden los lados. Bueno, ¿qué pasa qué dificultad encuentran los alumnos en los problemas típicos de áreas? Pues aquí vemos que, como en la mayoría de las ocasiones los enunciados facilitan solamente el número imprescindible de dimensiones lineales, pues encuentran problemas a la hora de, por ejemplo, definir el área de un rectángulo dadas las dimensiones. Vemos que las respuestas correctas en niños de 9 años son solo el 4%, en 17 años el 74%. Eso es básicamente porque no se ha trabajado el concepto de área con pavimentaciones, con cuadrículas. Aquí encontramos que el área de un cuadrado dado el lado, pues el porcentaje de respuestas correctas sube del 12% al 42%, paralelogramos, triángulos, rectángulos, bueno. Por tanto, la confusión entre área y perímetro es una confusión que se produce con gran frecuencia y en muchas ocasiones es debida al uso de fórmulas. Bueno, pues, ¿qué prácticas podemos utilizar para caer en la cuenta que figuras con el mismo perímetro pueden tener áreas diferentes? Pues podemos utilizar dibujos sobre papel cuadriculado,
utilizar geoplanos, usar Tangram. Bueno, actividades con materiales pueden ayudarnos a que los alumnos interioricen esta diferencia y no confundan área con perímetro. Muy bien, pasamos al apartado siguiente, medición de ángulos y su aplicación a las construcciones geométricas. Bien, ¿qué problemas encontramos con la comprensión de la medida de los ángulos? Bueno, pues básicamente ahí tenemos las respuestas que pueden dar unos alumnos si les preguntamos por qué es un ángulo. Las respuestas pueden ser debidas o pueden ser estas que tenemos aquí. Gráficamente serían algo así. Viene a ser gráficamente, en la pizarra lo vemos aquí. Por ejemplo, como veis hay dos grandes apartados para definir lo que es si le preguntamos a los alumnos, casi todos dicen una de estas 5 cosas. Es la distancia que hay entre dos líneas, es decir, reconocen que el ángulo es esto de aquí, una distancia. Claro, este concepto de distancia no es válido porque aquí la distancia es más pequeña. Bueno, también hablan a veces del área que hay aquí, sin tener en cuenta que, claro, como en principio es un recinto infinito, pues el área también sería infinita. Y también hablan del concepto de separación, el separación de dos líneas, también haciendo referencia a la idea de distancia. Otra vez, de nuevo, la idea de distancia, separación y área es hacer referencia a esa zona de ahí. También hablan de un hueco, el hueco que hay entre dos rectas que se cortan, el hueco o huecos que quedan, y también hablan de que es una esquina. Esta idea de esquina está muy interiorizada porque en todas las casas tenemos habitaciones con rectangulares que tienen esquinas, y también se le dice ángulo a esa zona. Bien, pues realmente cualquiera de estas ideas es una idea casi correcta de lo que es un ángulo. Un ángulo, pues tenemos un punto, tomamos dos rectas y el ángulo que forman las dos rectas es la zona comprendida entre dos de ellas. Normalmente se habla del ángulo menor si tomamos esta zona y del ángulo mayor si tomamos esta otra zona, pero en cualquier caso el ángulo no es una medida para definir la distancia entre las rectas, ni el área que está comprendida, ni la separación. No nos habla de estos conceptos porque en particular aquí esta recta y esta recta tienen distancia cero porque se cortan en un punto, tienen un punto en común, es un concepto distinto. Sí podríamos entender o hacer más cercano a esta idea, hueco o esquina. De tal forma que los alumnos que definen el ángulo como un hueco o como una esquina entre dos rectas, pues están más cercanos al concepto de ángulo que aquellos que hablan de una distancia, un área o una separación. Con respecto a la estimación y medición de ángulos, si preguntamos a alumnos desde 11 a 15 años en qué se miden los ángulos, vemos que el 54% a los 11 años ya lo saben, ya sabemos medir ángulos. Hay instrumentos para medir ángulos, el transportador de ángulos, por ejemplo, que nos permite saber cuánto mide un ángulo en grados sexagesimales, básicamente. Si mostramos un ángulo, estimar cuánto mide, pues más del 60% saben estimar uno de 90, menos del 20% uno de 33, ese porcentaje mejora mucho con la edad. Medir un ángulo, pues un 42% saben ya medir ángulos agudos y un 58% obtusos. Y dibujar estimando un ángulo, pues son ya actividades un poco superiores. Por tanto, podemos decir que la idea de utilizar ángulos con alumnos de primaria debe de girar siempre en torno, no en tanto ya a su medida, que se puede hacer con el transportador de ángulos, sino hacerlo siempre de forma gráfica. Es decir, que los ángulos se dibujen, pues bien sean ángulos dibujados o bien que sean ángulos construidos utilizando pues elementos que nos permitan hacer, por ejemplo, con dos palos unidos por un tornillo en medio, que nos permitan hacer diferentes tipos de ángulos o herramientas que nos permitan mostrar los ángulos
de forma más visual. Bueno, pues dejamos aquí el apartado de los ángulos. Pasamos a la transparencia 29 para acabar con el tema de ángulos. Y simplemente comentar este párrafo que viene aquí, en este apartado, y es que cuando tenemos un problema que se resuelve únicamente aplicando fórmulas recordadas, los resultados son mejores que si tenemos que usar fórmulas para hacer deducciones. Claro, eso vamos a ver, si solamente hay que aplicar la fórmula y si sabemos la fórmula, tenemos el resultado, pues obtenemos un problema bien hecho. Sin embargo, si lo que tenemos que hacer es aplicar una fórmula para obtener un ángulo y que ese ángulo nos sirva para obtener luego otro segmento o otro ángulo o para continuar con el problema, este tipo de razonamientos encadenados son más costosos. Esto no tiene que ver solo con el cálculo de ángulos o con los instrumentos de medida de ángulos. Esto ocurre en general. Siempre las deducciones encadenadas cuestan más que las deducciones simples, en este caso ya sea por el uso de una fórmula o de lo que sea. Muy bien, pasamos ya a la transparencia siguiente. Vamos a comentar brevemente, las diferencias entre masa, peso y volumen. Bueno, básicamente podemos decir que las nociones de masa y de peso son difíciles de distinguir a nivel básico. Nosotros incluso distinguimos rara vez de masa y peso. Decimos, este cuerpo pesa 20 kilos. Bueno, pesa 20 kilos en la Tierra, porque si hacemos referencia a su masa, si nos vamos a la Luna, en la Luna pesará menos porque será atraído con menos fuerza por la gravedad de la Luna, porque la Luna es más pequeña que la Tierra, por tanto su fuerza gravitatoria es menor. La gravedad de la Tierra es la que nos marca a todos, claro, porque somos bichos que vivimos en la Tierra y por tanto nuestro peso es lo que conocemos. No distinguimos peso y masa porque son dos cosas que al no estar en diferentes planetas, pues no tenemos que distinguir. Esta distinción se hace ya a niveles superiores. Por tanto, aquí veis que dice que la noción de masa es mucho más abstracta, por lo que no se diferencia hasta mucho más tarde. En particular, nosotros utilizaremos con nuestros alumnos el concepto de peso. Este concepto de peso nos lleva a unirlo al concepto de volumen. Peso y volumen unido se empiezan a ser parte de una figura, de una forma o de un objeto en algo que podemos denominar sustancia. La sustancia es una combinación del peso y del volumen, y esta es la primera impresión que tienen nuestros alumnos de lo que es una figura, una sustancia. No se vemos plastilina, pues reconocemos una forma, la sopesamos, reconocemos un peso, y esta forma nos da idea de cuánto ocupa. Por tanto, reconocemos la sustancia como una combinación de peso y de volumen. Bien, pues según Piaget, los niños alcanzan la conservación de la sustancia hacia los 7 años y la del peso hacia los 9 y la del volumen hacia los 12. Como vemos, es un desarrollo, lo que es la sustancia, la combinación de peso y volumen sobre los 7 años, sobre la conservación del peso separado del volumen hacia los 9 y el volumen hacia los 12. Smedslund señala que la conservación la aprehensión del concepto de conservación no depende solo de la experiencia, sino que exige que el niño genere un conflicto entre la evidencia visible y el pensamiento lógico. Claro, la conservación estamos hablando dentro del apartado de peso y de volumen. ¿Por qué? Pues porque si ponemos un objeto como puede ser una pluma muy voluminosa, una pluma o una hoja de un árbol o algo, y ponemos un objeto como puede ser una piedra y los pesamos, vemos que este tiene un peso mucho menor que este de aquí, pesan mucho menos. Sin embargo,
Si hacemos la experiencia de dejarlos caer en el vacío, hacemos un vaciado, un vacío en una... Si tenemos la posibilidad, o incluso mostrando vídeos por internet, podemos ver cómo la pluma y la piedra caen a la misma vez. No por ser la pluma más liviana, cae más tarde que la piedra. Lo que hace que la pluma caiga más tarde no es ni más ni menos que la resistencia del aire. El aire ofrece una resistencia y a la pluma le cuesta más caer porque tiene menos masa. Sin embargo, este peso, la piedra, eh, la resistencia que el aire le ofrece es mucho menor y en aire cae mucho más rápido la piedra, eso es evidente. Sin embargo, en el vacío no. Bueno, pues experimentos como esto hacen que se avance en el concepto de lo que es el peso y se suelen crear paradojas de este tipo a lo largo del conocimiento de los conceptos de peso y también de volumen. Porque, por ejemplo, si vemos un cubo que tenga de lado 10 centímetros, un cubo, 10 centímetros de ancho, 10 de largo y 10 de alto, y al lado ponemos una botella de, aquí con su etiqueta, de 1 litro, la botella suele ser más alta, por ejemplo así, de 1 litro, es difícil de comprender si ponéis los dos objetos uno al lado del otro que aquí quepa exactamente lo que cabe aquí. La botella de 1 litro quepa ahí. Como digo, son paradojas que visuales y sensoriales que hace que se tenga que producir un cierto conflicto entre lo que se ve y lo que realmente ocurre. Con respecto a la conservación del peso, Hughes observó que, en sus trabajos, que el 92% de los niños de 7 años y el 97% de los de 9 y 10 años eran capaces de comparar correctamente dos objetos que tuviesen la misma forma y tamaño y decidir sopesándolos cuál es el más pesado. Una idea para trabajar este concepto, este concepto de peso es el trabajo con balanzas. Comparar pesos utilizando balanzas es una buena herramienta y puede servirnos también para presentar las ecuaciones. ¿Qué ocurre con respecto al volumen y la capacidad? Vamos a ver, hay diferentes conceptos que se mezclan aquí. Por una parte, la capacidad es lo que cabe en un envase. Un envase tiene, o sea, una figura, una botella tiene una capacidad que es lo que cabe dentro. En este caso, una botella de 1 litro, pues cabe 1 litro. Otra cosa es el volumen interno y el volumen externo. O sea, el volumen interno es lo que se conoce como capacidad y otra cosa es el volumen externo, volumen que ocupa una figura en sí. ¿Cómo podemos saber cuál es el volumen de una figura? Bueno, pues una, una experiencia que se hace mucho es utilizar el agua, utilizar un recipiente de agua, meter ahí un objeto y medir cuánta agua es vaciada. Tenemos así una experiencia fácil de hacer para medir volúmenes. Bueno, pues aquí tenemos algunas dificultades con respecto al volumen ocupado. El, el primer paso para la formación de este concepto es tener claro la conservación de la cantidad de sustancia. Tener claro esto, la mayor parte de los niños de primaria tienen una cierta noción de volumen ocupado, en el sentido de que ya han adquirido esta conservación, pero lo suelen separar del concepto de volumen interno o del concepto de capacidad. Un número menor, como pone aquí, posee la noción de que es posible comparar los volúmenes por repetición del cubo unitario, utilizando un cubito de medida 1 en cada lado, poder multiplicar este cubo las veces que haga falta para estimar un volumen. Esto es difícil para los niños de primaria. Por ejemplo, si evaluamos las dificultades con respecto al volumen ocupado, tenemos aquí esta actividad. Tenemos un ortoedro formado por bloques de base 3×3 y altura 4 y se les pide construir una casa con el mismo espacio en base 2×2. En esta actividad, vamos a ver el dibujo, tenemos
en este caso es un cubo, es un ortoedro, perdón, porque la base mide 3, es un cuadrado de lado 3, pero la altura tiene lado 4, realmente es un prisma cuadrangular. Podemos llamar ortoedro como la figura genérica, pues una caja de zapatos es un ortoedro. Y la idea es construir un ortoedro, bueno, otro prisma en este caso también cuadrangular, que tenga el mismo volumen que el anterior, pero con base distinta. Es decir, hay que empezar a añadir aquí cuadradicos hacia arriba. Esta construcción es en principio una construcción que nos puede parecer sencilla a nosotros, pero que a ciertas edades para los alumnos es una construcción costosa. Y como se dice en la transparencia, porque por ejemplo estos cubos de aquí, si mostramos la figura tal cual, estos cúbicos unitarios que quedan detrás, pues no se ven. Aquí hay un montón de cubos que están detrás que no se ven. Si los contamos es porque suponemos que están, claro, pero no se ven. Y estos son dificultades añadidas al concepto de volumen. En muchos casos, las construcciones ayudan a que se desarrolle el concepto de volumen, mientras que si damos solamente números y fórmulas, pues lo que estamos haciendo es cálculo. No es cálculo de volumen, sino cálculo sin más. 5 por 4 por 3 y ya está. Pero no calcula el volumen de esta pieza. Si le damos los números, pues ya tienen que hacer el cálculo y aplicar la fórmula, y entonces no interiorizan el concepto de volumen, no aprenden lo que es el volumen. Aquí tenemos una experiencia de Hart que dio dos cuestiones. La primera presentaba dos cajas de diferentes dimensiones en las que caben 24 cubos. Se trata de determinar si el espacio interior es el mismo o no. Y la segunda, presentar una pieza de plastilina en una caja y a continuación la misma pieza pero dividida en tres partes. Está claramente intentando ver si la conservación de la materia le ayuda a que los alumnos interioricen o capten lo que es el volumen interior. Aquí vemos lo que pasó en esta primera experiencia y en la segunda, y es que conforme pasan los años, claro, se mejora esta captación del volumen interior, aunque no excesivamente, pero por lo menos sí que se mejora. Otra idea de volumen es el volumen líquido o capacidad, que es lo que un recipiente puede contener. Existen diferencias entre los sólidos y los líquidos, básicamente porque los líquidos se pueden adaptar a cualquier forma, entonces podemos tomar diferentes recipientes para contener el mismo líquido, y eso nos permite hacer experimentos como el que todos conocéis de Piaget con el agua y diferentes recintos. En las dificultades con respecto a la noción de volumen desplazado, bueno, en este caso hay un experimento que se puede hacer y que enseguida se entiende, porque si tenemos una superficie, un objeto, un objeto como puede ser pues una bañera, un cubo, algo así. Tenemos un cubo y lo llenamos de agua. Y aquí abajo ponemos pues otro cubo. Voy a poner otro cubo de otro color. Otro cubo más grande, de manera que un cubo esté dentro del otro, de tal forma que si llenamos el primer cubo de agua, este primer cubo lo llenamos de agua hasta el borde, y ahora cogemos un objeto que puede ser, por ejemplo, un cubo, y lo introducimos en el agua, este agua pues va a derramarse, y aquí producirá un líquido que luego podemos medir en un vaso tipo pipeta. Este líquido que queda aquí dentro lo introducimos aquí, un vaso graduado, y hasta donde suba nos dará una cantidad. Esa cantidad es el volumen de la pieza original. Y con esta preparación podemos medir volúmenes de objetos de muy diferente forma, incluso que reconozcan que hay objetos de diferentes formas. Por ejemplo, supongamos que este es igual, el mismo volumen que el anterior, pero de diferente forma, que al introducirlo aquí genera la misma cantidad de agua en nuestro vaso. Este tipo de experimentos son los que se pueden hacer para intentar avanzar en la noción, en el concepto de volumen desplazado con alumnos, sobre todo alumnos
ya de los últimos cursos de primaria e incluso de secundaria. Bien, como dice aquí, este volumen desplazado es la faceta cualitativa del volumen que es más difícil de adquirir. Bueno, pues tenemos aquí experimentos para poder hacer y para intentar avanzar en este concepto, aunque como bien dice aquí, el concepto en este caso es complicado. Aunque tenemos unas sugerencias para trazar un plan de trabajo sobre volumen y capacidad. Por ejemplo, podemos proponer trabajos que supongan comparaciones de la capacidad de distintos recipientes. La primera idea para entender lo que es el volumen es comparar estimando la capacidad de diferentes recipientes. Podemos utilizar recipientes de igual capacidad, aunque de distinta forma, claro. Podemos dividir una cantidad en porciones iguales o intentarlo, una cantidad como 1 litro. Podemos construir objetos de una capacidad o volumen determinado y utilizarlos en nuestras experiencias en el aula. Construir diferentes formas con el mismo volumen. Observar el volumen de sólidos utilizando materiales moldeables, por ejemplo la plastilina. Si hago un objeto con plastilina y luego la deformo y hago otro objeto con esa misma plastilina, pues se reconocerá que el objeto tiene el mismo volumen por la conservación de la materia, que en cursos superiores de primaria pues ya está adquirida. Bien, podemos seguir leyendo. Aquí tienen las actividades para invertir la relación entre área de superficie y volumen a un nivel informal, para que relacionen área y superficie. Por ejemplo, una cosa que podemos hacer, superficie y volumen, perdón, es la colocación de monedas para aproximar a la noción de volumen. Por ejemplo, ya os acordáis que el volumen de un cilindro es área de la base por altura. Esta es la fórmula, y para justificar esta fórmula, una forma sencilla es utilizar monedas y decir, si tengo aquí 1 euro y coloco aquí otro euro y otro euro y otro euro y otro euro, ¿cuánto dinero tengo? Pues como aquí hay 1 euro y la altura es de 1, 2, 3, 4, 5, de 6, pues tengo 6 euros. Si en vez de usar monedas de 1 euro usásemos monedas de por ejemplo 50 céntimos, ¿cuánto dinero tengo? Pues como la base mide 50 y tengo altura 6, aquí tengo 3 euros. Es decir que de esta forma podemos aproximar el concepto de volumen a partir del concepto de área, suponiendo que los 50 céntimos es el valor del área de la base y la altura pues son las 6 monedas que colocamos o más. Esta es la idea en este caso. Bueno, pues podemos introducir medidas patrones construyendo cubitos pequeños de diferentes tamaños y bueno, pues elaborar las mediciones. Siempre hay que tener en cuenta que los experimentos que hagamos en este contexto tienen que estar muy preparados. Hablamos ahora de un poquito de la medida del tiempo y la medida del dinero. Bien, empezamos con el tiempo. Vamos a comentar un par de transparencias sobre el tiempo. Hay diferencias entre lo que es decir la hora y la noción de tiempo. Son cosas distintas. De hecho, el tiempo es un concepto que vamos adquiriendo, igual que el del espacio. El espacio y el tiempo realmente son lo mismo. Entonces, el tiempo es un concepto que se va adquiriendo a base de experiencia, y como estamos inmersos en el tiempo, pues no hay otra forma casi de adquirirlo que la propia experiencia. Que sepamos manejar o decir la hora en un reloj no quiere decir que entendamos o que tengamos el concepto de tiempo. Realmente estamos dentro del tiempo, como el pez está dentro del mar, y poco más. Hay actividades encaminadas a que los niños sepan decir la hora, y esto desarrolla su capacidad lógica, y a veces estas actividades pueden ir en detrimento del desarrollo de su concepto y medida del tiempo. Según Piaget, los niños, antes de adquirir la noción de tiempo, deben conseguir dos cosas. Primero, hay que hacerles que entiendan, o trabajar con ellos, mejor dicho, las series de sucesos, el orden de los sucesos.
Hay cosas que pasan antes y cosas que pasan después. Eso nos lleva a la idea de tiempo. Y también que entre un suceso y otro hay una duración. Una duración que es precisamente el tiempo, el concepto de tiempo. Más que aprender a manejar un reloj, que es una cosa que viene posteriormente. Los estudios del desarrollo alcanzado por una mayoría de niños, tenemos que a los 48 meses todavía el pasado, el presente y el futuro continúan siendo utilizados casi por igual. A los 5 años ya sabe el niño decir qué día es. Los días de la semana en orden correcto. Bueno, aquí tenemos un desarrollo de la evolución. A los 6 años se comprenden las estaciones, más o menos, todo esto es más o menos. A los 7 años se puede decir qué estación estamos, el mes y la hora concreta que marca el reloj. Y sobre los 8 años se pueden manejar bien extremos de tiempo. No solo decir la hora, sino decir también en qué año estamos, en qué día mes. Y esta es más o menos la evolución de la que podemos hablar. Bradley también encontró que la facilidad para manejar palabras relacionadas con el calendario como semanas, meses y años no se alcanzaba hasta los 8 años de edad. Vamos a comentar una transparencia sobre el dinero, que está aquí más para adelante. Aquí tenemos que para comentar la relación que existe entre el dinero y la medición. Bueno, el sistema monetario tiene mucho en común con otros sistemas de medición y no tiene por qué no tiene por qué percibirse como algo discreto o como algo continuo. Se puede percibir incluso de las dos formas. Pensamos que de 1 euro a 2 euros, pues la cantidad de dinero que hay es mucha, porque hay 100 de variación. Por tanto, lo percibimos como continuo, aunque es esencialmente algo discreto y discontinuo. Los niños adquieren la capacidad de manejar dinero normalmente basándose en sus experiencias cotidianas. No es preciso dedicarle mucha atención en la escuela. Sin embargo, sí que podemos aprovecharnos de esta experiencia cotidiana cuando van a comprar chuches o cuando van a hacer alguna compra de niño. Sí que podemos aprovechar esta experiencia para que luego este conocimiento del uso en el manejo del dinero nos ayude en el cálculo y poquito a poco en que desarrollen sus habilidades de cálculo tanto mental como en situaciones, por ejemplo, simulaciones que podamos hacer en el aula utilizando el dinero. Hay aquí un párrafico, que es lo último que voy a comentar, es que no es necesario, o sea que los niños no necesariamente entienden bien lo que es el dinero, ellos saben que lo usan para hacer compras, pero no se les permite tomar decisiones sobre comprar o cuánto gastar, por lo que si hacemos simulaciones en el aula de cuánto comprar o cuánto gastar para comprar un cierto material simulado, pues lo que estamos haciendo realmente es mejorando su capacidad de razonamiento. Utilizar el dinero para mejorar su capacidad de razonamiento. Bien, pues con esto termino los comentarios que quería hacer sobre la parte de teoría y ahora vamos a resolver algunos ejercicios de la hoja de problemas. Por ejemplo, vamos a empezar haciendo el ejercicio 10. Dice el ejercicio: el Ayuntamiento de La Roda compró un terreno de 20 hectáreas y 10 áreas para un parque y un terreno de 20 decámetros cuadrados y 50 áreas para una piscina. Calcula, bueno, pues el precio del terreno para el parque y el precio del terreno para la piscina. Bien, vamos a la pizarra para resolver este ejercicio, el 10. La pizarra está aquí. Bueno, tenemos para poder resolver este ejercicio que tomar conciencia de lo que es una hectárea y de lo que es un área en relación con las medidas usuales de áreas que conocemos, el metro cuadrado, el decámetro cuadrado, etc. Resulta que una hectárea son 100 áreas y que un área son 100 metros cuadrados. Es decir, si nos imaginamos 100 metros a lo ancho, estamos aquí colocados, y nos imaginamos 100 metros por aquí y 100 metros por allá, esto de aquí es un área. Y 100 cosas de estas es una hectárea. ¿Qué cosas
miden un área, pues 100 metros, si os imagináis 100 metros a lo ancho y 100 metros a lo largo, pues no sé, un campo de fútbol a lo mejor, podría ser, que es un poco más, es más o menos lo que sería un área. Y 100 áreas, pues es una hectárea. Bueno, pues nos tenemos que hacer esta idea y ahora vamos a ver, como en el problema el precio nos lo dicen en metros cuadrados, tenemos que pasar todo a metros cuadrados. Empezamos entonces con las 20 áreas. 20 hectáreas, perdón, 20 hectáreas son 2000 áreas, multiplicamos por 100, claro. Y si ahora añadimos las 10 áreas que nos necesitamos para el parque, en el caso del parque necesitamos, o tenemos, mejor dicho, 2010 áreas. Y vamos a pasar estas 2010 áreas a metros cuadrados. Para eso, utilizando que un área son 100 metros cuadrados, multiplicamos esto por 100 y ya tenemos el resultado en metros cuadrados. Ahora, para saber cuánto tenemos que pagar por el terreno, en el apartado A, lo que tenemos que hacer es multiplicar estos 2010, es 201.000, perdón, metros cuadrados, los multiplicamos por lo que cuesta el metro cuadrado, que era por 80. Y así obtenemos el resultado que ya podéis hacer vosotros con la calculadora. Y la segunda parte del problema, para hacer la piscina, tenemos 20 decámetros cuadrados y 50 áreas. Por tanto, si tenemos 20 decámetros cuadrados, pasamos el decámetro cuadrado al metro cuadrado. Ya sabemos que un decámetro cuadrado son 100 metros cuadrados, son 10 por 10, 100 metros cuadrados. Por tanto, tenemos 20.000 metros cuadrados. Y por otro lado, tenemos las 50 áreas. 50 áreas, como hemos dicho que un área son 100 metros cuadrados, 50 áreas serán 5.000 metros cuadrados. Y ya tenemos esto puesto en metros cuadrados. Todo por sumamos y salen 7.000 metros cuadrados, es lo que el terreno que vamos a usar para hacer la piscina en la roda. Por tanto, el apartado B calcularía multiplicando estos 7.000 metros cuadrados por lo que vale el metro cuadrado del terreno de la piscina, que eran 462 euros, y así ya nos sale el resultado de este ejercicio del apartado B. Muy bien, ahora vamos a hacer el ejercicio 13, el típico de la cabra. Una cabra está atada por una cuerda de 6 metros a la esquina inferior, a una esquina exterior, perdón, de un redil que mide 4 metros de ancho por 5 de largo, rodeado este redil por un campo de hierba. ¿En qué área puede pastar la cabra? Da el resultado en centímetros cuadrados. Bueno, pues vamos a la pizarra. Aquí tenemos el dibujo de la cabra. Y ahora hay que tener en cuenta que la cabra puede estirar del cable y dejarlo tenso. Y que este cable, una vez tensionado, pues tiene 6 metros de longitud, igual que sin tensionar, pero que si ahora hacemos que la cabra gire por toda la zona hasta el máximo que pueda, llegaría a formar una circunferencia por aquí, que seguiría por aquí, de manera que tendríamos este dibujo. Voy a intentar hacerlo un poquito mejor. El dibujo de la zona por donde la cabra puede pastar. La cabra puede pastar por esta zona y toda esta zona es como veis, son 3/4 de circunferencia, porque este ángulo de aquí es 270 debido a que este de aquí es 90. Si dibujo aquí fuera la circunferencia, aquí aparte,
la circunferencia completa con radio 6 tendría un área. El área de esta figura es pi por el radio al cuadrado. Pi por 36 es el área de la figura, pi r cuadrado. Sin embargo, yo lo que quiero calcular es el área de esta zona de aquí. Ahí, esta no. De esta zona de aquí, que voy a dibujar ahora. Esta zona de aquí, que es la que me aparece, como veis, en el dibujo de la cabra, del redil este. ¿Este área cuánto es? Pues son 3/4 de la circunferencia. Estos son 3/4 de la circunferencia. Por lo tanto, tenemos que multiplicar 36pi por 3 y dividirlo por 4. Y esto da como resultado 27pi. Esto es lo que mide la zona donde la cabra puede andar, de lo que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, hay dos zonas más donde la cabra puede andar, ¿no? La cabra puede andar, fijaros, aquí. Si mantenemos la cuerda tensa, puede andar aquí, en este triángulo de aquí, ¿no? Y este triángulo, ¿qué dibujo es? Lo voy a dibujar aquí primero. Es este dibujo, que es un sector circular, donde esto mide 2, porque si toda la longitud de la cuerda es 6 y esto de aquí dentro es 4, pues aquí arriba lo que queda es 2. Y este ángulo además es 90 grados. Luego tenemos aquí esta zona donde la cabra puede andar. ¿Y cuál es el área de esta zona donde la cabra puede andar? Bueno, pues si completásemos la circunferencia, sería pi por 4 toda la circunferencia. Pero eso es un cuarto, ¿no? Es un cuarto de esa circunferencia. Como es un cuarto, lo que nos pide, esto es igual a pi. Por tanto, esto de aquí mide pi. Voy a escribirlo aquí en negro, pi. Eso vale ese área. Y aún nos queda otra zona donde la cabra puede andar. ¿Qué zona nos queda? Pues esta de aquí, ¿no? Esta de aquí. Esta de aquí. Aquí también la cabra puede andar. Tensando la cuerda, cuando la cuerda llega hasta aquí, se tensa y esta zona también es una zona donde la cabra puede andar. ¿Cómo es esta zona de aquí? La voy a dibujar aquí, en este rodarillo. Bueno, pues es exactamente igual que la que teníamos antes, ¿no? Solamente que ahora esto mide 1. ¿Y por qué esto mide 1? Pues porque si esto mide 6, esto que marco aquí mide 6, y esto de aquí mide 5, pues esto de aquí no tiene más remedio que ser 1, porque 5 y 1 son 6. Y tengo aquí entonces este rodal. ¿Y cuál es el área? Si completo, si dibujo la circunferencia completa aquí. Pues el área es pi por 1 al cuadrado, que es 1, luego es pi. Pero lo que tenemos ahí es la cuarta parte, luego hay que multiplicarlo por un cuarto, el resultado entonces es pi partido por 4. Por tanto, este rodal de aquí es pi partido por 4. Tengo entonces pi, que es esto, pi partido por 4, que es el rodalillo este de aquí, y el rodal grande, que era 27pi, lo tengo aquí. Todo esto, voy a borrar aquí, toda esta zona era 27pi. Por tanto, nuestra cabra puede pastar por una superficie que tiene como dimensiones 27pi más pi partido por 4. Lo que tenemos que hacer ahora es hacer esta cuenta. 27 por pi más una pi son 28pi más pi partido por 4. Y esto nos queda igual a 28 por 4. Hacemos el cálculo. 28 por 4 son 112 pi más pi partido todo por 4, es decir, 113 cuartos de pi. Si hacemos la división, 113 entre 4, esto es igual a 28,25 pi. Y si multiplicamos esto por pi, 28,25 por el número pi, lo que sale es 8,74999
2, 4, 6. Bueno, todo esto sale en la calculadora. Muy bien, pues ya tenemos entonces la superficie donde la cabra pasta. El problema nuestro nos pedía que lo diésemos en centímetros cuadrados. Esto que tenemos aquí son metros cuadrados, porque las dimensiones nos las dan, nos dice que la cuerda tiene 6 metros y que el radial es 5 por 4 metros. Por tanto, estos son metros cuadrados. ¿Cómo pasamos de metros cuadrados a centímetros cuadrados? Bueno, de metro a centímetro multiplicando por 100. De metro cuadrado a centímetro cuadrado será multiplicando por 10.000. 4 ceros. Es decir, movemos la coma 4 lugares hacia la derecha. Tenemos 8, 8, 7, 4, 9, 9, 9, 2, 4, 6. Y esta sería la solución del ejercicio. Vamos a hacer ahora el ejercicio 16, uno de masa. Dice, un recipiente contiene 7.500 kilos de mermelada. ¿Cuántos botes de 500 gramos se pueden llenar con esta cantidad? Bueno, pues vamos a la pizarra. Vamos a la pizarra. Y aquí está la pizarra. Bueno, pues tenemos 7.500 kilos. Y claro, tenemos que llenar botes de 500 gramos. Si queremos hacer la división para que me dé el número de botes, lo que tenemos que hacer es tomar la misma medida. Por ejemplo, pasamos 1 kilo, sabemos que son 1.000 gramos. Por tanto, estos serán 7.500. Multiplicamos por 1.000 y sale 7.500.000 gramos. Y ahora lo dividimos ya por los gramos, que son 500 kilos. Hacemos la división. 7, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entre 500, aquí se van 2 ceros, hacemos la división y ya sale el resultado. El resultado son 15.000 botes. Este ejercicio es sencillo. Y ya para terminar, vamos a hacer el ejercicio 19 de volumen. No vamos a hacer ninguno de tiempo y dinero que están aquí. Vamos a hacer el 19, como digo, de volumen. Dice que la capacidad de un tanque es de 2,5 metros cuadrados. Cúbicos, perdón. ¿Qué cantidad de litros de agua podrá almacenar? Vamos a la pizarra. Bien. En este caso, este problema, la dificultad que tiene, o la única pega que tiene, ya sabemos que como nos pide cuántos litros son, pues hay que pasar de metros cúbicos a litros. Es para recordar más que nada que un litro es lo mismo que un decímetro cúbico. Es decir, si tenemos un cubo donde esto mide 10 centímetros cada lado, aquí dentro cabe o es la medida de un litro. Eso es un litro. Un litro es un decímetro cúbico entonces, y aquí lo que tenemos que hacer para pasar 2,5 metros cúbicos a decímetros cúbicos es multiplicar 2,5 por 1.000 y ya está. El resultado, 2.500 litros. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es el ejercicio 21. Las dimensiones de una caja son 0,4 de ancho, 0,7 de largo y 1,2 de alto. Calcula su volumen en mililitros. Bueno, en este caso, esto es una caja, esto es un ortoedro. Y vamos a la pizarra. Aquí tenemos el ortoedro dibujado con sus dimensiones. Calculamos esto viene dado todo en metros. Y nos pide que demos el volumen en mililitros. En litros y mililitros, creo. El volumen se obtiene multiplicando 0,7 por 1,2 por 0,4 y el resultado es 0,336 metros cúbicos. Para pasar esto a litros, pasamos los metros cúbicos a decímetros cúbicos y para eso tenemos que multiplicar por 1.000. Un metro tiene 10 decímetros, pues como es al cubo, será por 1.000. El resultado es entonces 336 decímetros cúbicos. Por lo tanto, el volumen de la pieza que tenemos ahí del ortoedro es 336 litros. Ahora nos pide que demos esta unidad en mililitros,
como un litro tiene 1000 mililitros, hay que multiplicar por 1000 solamente, y el resultado será 336.000 mililitros, porque el mililitro es la milésima parte del litro. El siguiente problema que vamos a comentar es el 23. En la máquina de café de la facultad, si sacas un café largo, te sale un vaso con 7,5 centilitros de café, justo 3 veces más cantidad de café que si le das al botón de expreso simple, que es mucho más concentrado. Y también hay café maxi expreso, que tiene 35 mililitros más que el expreso simple. Pregunta, ¿cuántos mililitros de café tiene un maxi expreso? Y nos pide que expresemos también el resultado en litros. Vamos a la pizarra. Muy bien. Aquí tenemos ya los datos. El café largo 7,5 centilitros, el café expreso la tercera parte, 7,5 partido por 3, que sale 2,5 centilitros, y el maxi, que son 2,5 centilitros más 35 mililitros. Claro, para pasar de mililitros a centilitros, lo que hacemos es dividir por 10. Estos son 3,5 centilitros. Por tanto, el café maxi tiene 2,5 centilitros más 3,5 centilitros, nos sale un café de 6 centilitros. Y ahora lo que tenemos que hacer es dar este café maxi, estos 6 centilitros, como mililitros. ¿Qué hacemos para pasar de centilitros a mililitros? Pues tenemos que multiplicar por 10. Estos son 60 mililitros. Y si queremos dar la medida en litros, 60 mililitros, tenemos que dividir por 1000, porque de mililitros a litros, o sea, un litro tiene 1000 mililitros, tenemos que dividir por 1000 en este caso, y nos sale 0,06 litros, lo que nos da de café la máquina. Para terminar esta parte de problemas, solamente comentar el problema, por ejemplo, el 25. Si tenemos que resolver un problema de este tipo, pues lo único que hay que hacer es contar y hacer los cálculos, hacer las cuentas, pero hay que tener en cuenta, en este caso, que los años de los que habla pueden ser también años bisiestos. Vamos a la pizarra un momento para hablar de este problema, el 25. Lo leemos antes. Una niña cumple 10 años el 28 de enero del 2004. ¿Cuántas horas tienen que transcurrir para que cumpla 15 años? Tenemos ya aquí este problema. Aquí está. El 28 de enero de 2004 cumple años. El esquema que podemos hacer será el siguiente. El 28 de enero está aquí. Y del 28 de enero al 31 de enero, pues pasan 3 días. Vamos a contar en días. Después, desde el 31 de enero hasta final del año 2004, hasta el 31 de diciembre, han pasado realmente 11 meses, pero estos 11 meses no son meses normales porque el año 2004 es bisiesto, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer la cuenta aquí. De aquí a aquí salen 335 días. Días y días. A continuación pasan años. Este será el año 2005, 2006, 2007 y 2008. Cada año de estos tiene 365 días, pero 2008 es bisiesto y tiene 366. Aquí tenemos 365, 365, y la niña cumplirá 15 años al año siguiente, ¿no? Aquí tiene 10, y en este año cumplirá sus 15 años y habrán pasado 28 días de este año. Por tanto, sumamos los días y hay que tener en cuenta que estos años son años bisiestos, son de un día más. Nada más, ya podéis hacer la cuenta vosotros, y con esto pues termina aquí
termino entonces de dirigirme a vosotros, termina aquí el tema de medida con los ejercicios y por mi parte pues nada más. Ya nos vemos, un saludo a todos, adiós.